Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de los sensores de temperatura, más concretamente del sensor de temperatura del refrigerante de motor y del sensor de temperatura del aire de admisión. Acá en la izquierda tenemos dos imágenes de dos sensores de temperatura del refrigerante de motor y en la parte de la derecha pues tenemos la imagen de un sensor de temperatura del aire de admisión. Estos sensores se encargan, como su nombre lo indica, de indicarle a la computadora de motor la temperatura a la que se encuentra el refrigerante del motor y la temperatura a la que se encuentra el aire que está ingresando al motor. Información importante que la computadora necesita para así poder regular el suministro de combustible mediante los inyectores. Acá podemos apreciar un par de imágenes donde se ubica el sensor de temperatura del refrigerante de motor. Generalmente la salida de este refrigerante hacia el radiador. Estos sensores son termistores y un termistor es un dispositivo que va a variar su resistencia en función de la temperatura. Y acá tenemos dos tipos, el NTC que es termistancia de coeficiente negativo y PTC que es termistancia de coeficiente positivo. En el caso del NTC podemos ver la gráfica de la izquierda. En el eje del X tenemos temperatura y en el otro eje Y tenemos resistencia. Entonces, a medida que vaya subiendo la temperatura, la resistencia de este sensor va a disminuir. Entonces, de eso el nombre de termistancia de coeficiente negativa. Repetimos nuevamente. A medida que vaya subiendo la temperatura del motor, entonces la resistencia de este sensor va a disminuir. Y esa es la forma en la que nos va a ayudar a detectar la temperatura a la que se encuentra el refrigerante del motor. Y a la derecha pues tenemos el PTC, que nos dice que a medida que vaya subiendo la temperatura pues también va a subir su resistencia. Y algo que debemos dejar en claro, que la mayoría de los vehículos utiliza los sensores NTC, porque vean que tiene una mejor relación de valores en función de la temperatura, ya que el PTC en un momento pues nos va a dar un salto brusco de los valores y no vamos a poder tener un mejor control. NTC y PTC. Ahora podemos apreciar dos diagramas del sensor de temperatura de aire de admisión y del sensor de temperatura del refrigerante de motor. Vean que solo tienen dos cables. Uno de esos cables es una alimentación de 5 voltios y el otro cable es una masa. Entonces estos componentes van a estar variando en función de la temperatura y la computadora de motor va a detectar esa variación de resistencia mediante una tensión y esa es la que va a con esa señal va a informarse de la temperatura a la que se encuentra y poder realizar las correcciones del suministro de combustible que tiene grabado en su memoria. Bueno, las pruebas básicas que podemos realizar en este sensor es colocarlo en una fuente donde tengamos generación de calor, un termómetro y nuestro sensor. ¿Está bien? Cabe recalcar que acá vamos a tener un líquido, ¿no? Generalmente agua para hacer la prueba. Entonces lo que va a pasar es que va a subir la temperatura y nosotros vamos a verificar que la resistencia de este sensor pueda variar. Entonces podemos colocar nuestro multímetro en la medida de resistencia y colocamos una de nuestras puntas en uno de los pines del sensor y la otra al otro pin. Y a medida que vaya subiendo la temperatura de este sensor pues va a variar su resistencia. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, este tipo de sensores en su mayoría van a ser NTCN, termistancia de coeficiente negativo. Entonces a medida que vaya subiendo la temperatura del agua en la cual está el sensor, pues su resistencia va a bajar. Ahora tenemos un sensor de temperatura de refrigerante de motor. Tenemos unos terminales Caimán conectados a sus pines. Tenemos a la izquierda el multímetro ya en la posición de medir resistencia.
Y lo que vamos a hacer es conectar los caimanes al multímetro para medir el valor que tenemos de resistencia de nuestro sensor de temperaturas desde refrigerante de motor. Acá podemos ver que tenemos 3.3 kiloohmios. Lo que vamos a hacer es transferirle un poco de temperatura. Y empezamos a observar que la resistencia baja. Entonces, este sensor está detectando una mayor temperatura y la resistencia está bajando. Así podemos comprobar que este sensor es un NTC, termostancia de coeficiente negativo. Ahora lo dejamos y a medida que vaya recuperando su temperatura, pues la resistencia va a comenzar a subir. Bueno, un vistazo rápido sobre los sensores de temperatura. Vale recalcar que la misma función podemos encontrar en el sensor de temperatura de aire de admisión. Y espero que les haya servido y hasta la próxima.